Yo sé que entre tú y yo no hay precisamente una buena relación. Bueno, más bien creo que entre usted y yo, pues no hay relación, ¿no? Ni buena ni mala. Bien, pues sí, es cierto. Pero necesito que esta situación cambie. ¿Cómo? Quiero proponerte que te conviertas en mi mano derecha. Necesito que seas mi aliada, mis ojos, mis oídos, en fin, mi representante dentro de Venus. ¿De verdad quiere que yo sea su mano derecha? Sí, así es, Andrea. Todas las personas poderosas tenemos muchos enemigos. Y generalmente los enemigos están más cerca de lo que creemos. Por eso necesito a alguien en quien confiar. Perdóneme, señora, que le diga esto, ¿no? Pero pues yo a usted nunca le he caído bien, ¿no? Es cierto. Nunca me has gustado mucho, pero en verdad me pareces una mujer honesta y trabajadora. Gracias. Yo no confío en nadie de mi familia. Leticia no tiene carácter para imponerse en mi empresa. Bárbara, esa solo está pendiente de frivolidades. Martín se fue de la casa sin dar explicaciones. Y Rodolfo, siempre ha sido un mediocre. Un bueno para nada. Incapaz de administrar el dinero de nadie. A ver, no entiendo. Si usted cree eso de Rodolfo, entonces ¿por qué lo autorizó para convertirse en presidente de Venus? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Yo no he autorizado esa locura. Rodolfo tiene un documento firmado por usted. ¿Cómo? ¿Un documento que yo firmé? Sí. Y gracias a ese documento, él se autonombró presidente de Venus. No es tan fácil, Margaret. Mi tía pronto se va a enterar que le hicimos firmar ese documento falso donde me acredita como presidente de Venus. Y eso sería muy grave. Calma, mi amor, no pierdas el control. La enfermera se va a hacer cargo de ella y no va a ser necesario jamás de que tengamos ese enfrentamiento. Pues no estoy tan seguro. Me enteré que no la quiere. La echó del cuarto. Era previsible y eso ya está bajo control. Pronto la enfermera la va a mantener sedada. Así Rosaura va a dejar de meterse en los asuntos de Venus y tú volverás al puesto de presidente como lo planeamos, amor. Si Rosaura no interviene. No lo va a hacer. Está más despierta que nunca, Margaret. Y ahora desconfía de todo el mundo. Rosaura no va a volver a Venus nunca más. Deja todo en manos de la enfermera. ¿Esa es la sopa de la señora Rosaura? Por favor, dámela, que yo se la llevo. Ah, ni lo sueñe. La sopa se la paso a llevar yo. Y si es necesario, hasta en la boquita se la doy como ve. Mira, Chole, no quiero tener problemas contigo. Justamente vengo del consultorio del doctor Andrade y tengo las especificaciones de la medicación exacta y la dieta de la señora. Pues esta sopa se la llevo yo a mi doñita. Así que, ahuecando el ala. No, Chole. Entrégale la sopa a Graciela. Por órdenes de Antonio, ella será la persona que se hará cargo de todo lo concerniente a Rosaura. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Por favor, Chole, acompáñame a ver al niño. Está bueno. Ay, agárrela, ¿eh? Permisito. Espero que haga bien su trabajo, Graciela. No quisiera tener ninguna queja de usted. Por supuesto que haré perfectamente mi trabajo. De seguro nadie en la familia Sotomayor me va a ayudar. Pero puedes hablar con Junior. Él está dispuesto a pagar lo que sea para verme libre. Tal vez tengamos que pagarle a un investigador para que me ayude a preparar mejor tu caso. ¿Por qué? Las cosas se están complicando un poco. ¿De qué hablas? Rosa, la fiscalía consiguió más pruebas que te incriminan. ¿Qué pruebas? Aún no sabemos exactamente qué carta bajo la manga va a sacar el fiscal durante el juicio. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. El fiscal tiene testigos fuertes. ¿Y sabes si José Ignacio va a declarar? No lo sé. ¿Qué va a pasar conmigo?
sigo pensando que tenemos muchos atenuantes a tu favor. Además, Andrea va a testificar y Rosaura también. ¿Rosaura? Pues sí. Ella es un testigo muy importante en tu caso. Pero está bien. Yo no creo que le haga bien tanta atención. Rosaura a veces parece indestructible, pero se ve bien. Pues ojalá sea así. Confiemos en que su testimonio sirva para ayudarte, ¿no? No lo sé. Ya sabes cómo ha sido mi relación con ella. Pues ya no hay nada que hacer. Yo creo que va a ser positivo para ti. Pues bueno. Rosa, no hay vuelta de hoja. Ya fue citada, también va a estar en el estrado ante el juez. Ya. Vámonos. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila. ¿Le traje su sopa, señora? ¿Quién le dijo que yo tengo hambre? ¿Por qué no la trajo Chole o Leticia? Porque así lo recomendó el doctor Andrade. Él confía plenamente en mí, señora. Él estima mucho también. Y por eso me trajo como su enfermera. Pues yo no voy a tomarme esa sopa. Si usted quiere estar fuerte para hacerse cargo nuevamente de su casa, de su empresa, ¿debería de seguir las indicaciones del doctor Andrade? ¿O es que tampoco confía en el doctor? Por supuesto que sí. Entonces, señora Rosaura, aliméntese, tómese todos sus remedios y verá cómo en unos días se sentirá completamente sana para ocuparse de todas sus obligaciones. Ya me siento sana. Entonces tómese su sopa. Confíe en mí, solo quiero ayudarla. Ahí está mi primer paga. Aunque trabaje horas extras en ese restaurante, no nos va a alcanzar para pagar este departamento. No te angusties, amor. Yo sigo buscando trabajo. Seguro consigo algo para cuando termine la semana. No, es que no, Lucía. Necesitamos como 5 salarios para pagar todo esto. Mi amor, te ves muy cansado. ¿Por qué no vamos a caminar al parque un ratito? Nos relajamos. ¿Sí? ¿Caminar al parque? A ver, no entiendes, ¿verdad, Lucía? No. Llevo horas parado en ese restaurante, ¿sí? Sirviéndole a la gente, ganándome dinero. Eso. ¿Y crees que ahorita quiero salir a caminar? ¿En serio piensas que eso quiero? No, estás mal, Lucía. Mira, ¿sabes qué? Me voy a bañar y déjame en paz, ¿vale? ¿Sí? Hola, Sergio. Sí, soy Lucía. Sí, necesito tu ayuda, por favor. Voy a aceptar el trabajo de acompañante. ¡Orden! ¡Orden en la sala! La defensa llama a declarar a su primer testigo. Gracias, señor juez. Pido la entrada para la señora Rosaura Sotomayor. ¿Cómo crees? A ver, ¿cómo? ¿Mi tía va a declarar? ¿La va a hundir entonces? ¿De verdad crees que Rosaura declara en mi favor? No te preocupes, yo sé lo que hago.